¿Alguna vez te preguntaste cómo hacen las computadoras para entendernos? ¿Acaso hablan el mismo idioma que nosotros? La respuesta es no, hablan un idioma muy distinto al nuestro. Por eso hoy te voy a contar del idioma de las computadoras. Bueno, después de esa intro toda épica, te voy a explicar sobre este idioma que tienen las computadoras. Primero que todo, sabemos que las computadoras funcionan con electricidad y en cierta forma también es el lenguaje que ellas entienden. Pero, ojo, no es que se les manda electricidad con distintos niveles de intensidad y ellos decodifican qué quisimos decir. Pénsalo así. ¿Serías capaz de identificar a simple vista 10 o más tipos de intensidad de luz de una lámpara? Lo más probable es que no. Las computadoras tampoco pueden. Pero si ahora te pregunto si está prendida o apagada, esto se vuelve más sencillo. Solo tenemos dos opciones, si hay o no hay corriente. En computación, estas lámparas son conocidas como bits, que significa binary digit y es la unidad de información más pequeña, valiendo 0 al estar apagados y 1 al estar prendidos. Pero, ¿y qué pasaría si ponemos más bits? Bueno, con un conjunto de 8 bits llamado byte, podremos hacer combinaciones de ellos y crear un sistema binario que sirva para representar números, letras, símbolos, etc. Además, cuantos más bits tengamos, más combinaciones de unos y ceros se pueden hacer. Piensen que con 3 bits solo tenemos 8 combinaciones. Con 8 bits, o sea un byte, ya tenemos 256. Ese cálculo lo podemos sacar con la calculadora haciendo 2 elevado a la cantidad de bits que nosotros queremos, como se ve en la imagen. Si por ejemplo tuviéramos 5 bits, reemplazamos la b por un 5 y nos da 64. Para la computadora, esas secuencias siempre son lo mismo, unos y ceros. Sin embargo, nosotros tenemos que traducirlo para entender qué representan cada una de esas combinaciones. Para eso, existen las codificaciones que interpretan esas secuencias según lo que se quiera obtener. Por ejemplo, para representar caracteres, uno de los más conocidos es el código de caracteres ASCII, que con 8 bits puede representar 256 caracteres, desde números, letras, símbolos y hasta comandos de control. Capaz alguna vez te pasó que querías escribir algo en el teclado, pero no te andaba una tecla y terminabas así. Bueno, déjame decirte que si tocabas Alt más los números correspondientes en ASCII de lo que querías poner, aparecía. Por ejemplo, si quisiéramos escribir el arroba con tocar Alt más 64, este aparece. Otro muy importante también es TF8, que permite representar una mayor cantidad de caracteres y es el más usado hoy en día. Contiene letras de otros idiomas y hasta emojis. Además, al ser más utilizado en la actualidad, está en constante crecimiento, porque tiene alrededor de 1 millón de posibles combinaciones, de las cuales en la actualidad solo se usan 154.998 de ellas. Volviendo a la representación de datos, a la hora de representar y almacenar valores decimales en binario, se hace de otra forma. Piensen en la siguiente secuencia, 1011. ¿Cuál de las siguientes opciones creen que representa? 11, -3, -4, -5 o cuál de las opciones. Bueno, la verdad es que es una pregunta trampa, que con el sistema de representación indicado, todas las respuestas son correctas. A partir de esto, les voy a explicar varios sistemas de representación, desde binario hasta hexadecimal. Primero que todo, hay que entender la diferencia entre binario, hexadecimal y decimal, porque está el decimal que todos conocemos desde el 0 al 9, el binario que tiene del 0 al 1, el hexadecimal que tiene del 0 al 9 más del A al F, que representaría del 10 al 15. Y bueno, para estos tres, la posición del número funciona como decimal. Una vez que llegamos al número más grande, se empieza por el más bajo, pero una posición hacia la izquierda, de esta forma. Aunque lo parezca, los tres números no significan 10. En el primer caso sí, porque es decimal, representa 10. En el segundo caso, como es binario, representa al siguiente el número al que estaba antes, o sea, el siguiente del 1, que es el 2. Y en el tercer caso, como es hexadecimal, también representa al siguiente el número al que estaba antes, o sea, el siguiente del F, que es el 16. Una fórmula para calcular cuánto vale un dígito en una posición es el siguiente. Dígito por base elevado a la posición. Cabe aclarar que la primera posición de derecha a izquierda es la 0, como se ve en la imagen.
De esta forma, podemos ver que es cierto que 10, 2 y 16 eran los valores reales de los 1, 0 que aparecieron antes. Además, también podemos sumar entre sí estos números en distintas posiciones, y así obtener el valor de secuencias completas, como se ve en los ejemplos. Una forma más fácil de calcular valores en binario es recordando cuánto valen en cada posición, debido a que o está o no está el valor, y si está, se suma. Para ponerlo a prueba, probemos con este ejemplo. 00101101. Y recordando el valor de cada posición de binario, podemos ver que este número es la suma entre 1, 4, 8 y 32, lo cual es 45. Pero, ¿te acordás que hoy habíamos visto que 1011 podía ser varios valores? Bueno, lo que vimos recién es binario sin signo, binario en crudo. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué otros valores podría tomar en otro sistema de representación? Bueno, empecemos con uno parecido a binario sin signo, solo que esta vez es binario con signo. Para este sistema, lo que tenemos que tener en cuenta es que el último bit, que se lo suele llamar bit más significativo, representa el signo. Si es 0, el valor es positivo, y si es 1, el valor es negativo. El resto está todo igual que binario sin signo. Pero acá surge un problema. El siguiente valor representa el número 0, porque todos los valores están en 0. Pero entonces, ¿qué valor representa esto? Se supone que el primer valor representa el signo, entonces sería menos 0. No tiene ningún tipo de sentido. Para tenerlo más en claro, tomemos de ejemplo la secuencia 1011. En binario sin signo, la secuencia vale 11. Sin embargo, en binario con signo, la secuencia vale menos 3, porque el bit más significativo es 1 y el resto se interpreta en binario sin signo. Otro sistema de representación que se inventó un poco más tarde es complemento a 1, que obtiene el complemento necesario para que la secuencia quede todo en unos. Ojo, solo cuando el bit más significativo es 1, si no, se interpreta como binario sin signo. De esta forma, nos podemos dar cuenta que el complemento de 1011 es 0100. Cabe aclarar que este número no es 4 como lo sería en binario sin signo. Como fue transformado en complemento a 1, sería menos 4. Acá entra un truco para interpretar en complemento a 1 que es mucho más fácil que lo anterior. Es literalmente invertir los bits. Pasaría de 0 a 1 y de 1 a 0. Recordando siempre que esta nueva secuencia está en negativo. Lastimosamente, si vemos las dos siguientes secuencias, nos vamos a dar cuenta de que también tenemos el problema del 0 y el menos 0. De vuelta, no tiene ningún tipo de sentido tener dos ceros. Por esto, se creó el siguiente sistema de representación, el cual es la continuación directa de complemento a 1, o sea, complemento a 2. Como dije hace un momento, es la continuación directa de complemento a 1, y la única diferencia que tiene con este es que soluciona el problema del doble cero. ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente al resultado obtenido en complemento a 1 se le resta 1, obteniendo así el resultado real. Como en el ejemplo de antes, que teníamos menos 4, le restamos 1 y nos da menos 5. También de esta forma podemos comprobar que se soluciona el problema del doble cero, porque cuando obtenemos menos 0, le restamos 1 y nos da menos 1. No hay más doble cero. Ahora nos queda por explicar un último sistema de representación, exceso a 2, el cual consiste en sumarle a un número a un valor constante e y luego interpretarlo en binario sin signo, o en caso de querer interpretar una secuencia, le restamos este valor e y lo interpretamos en decimal. Pero, primero que todo, ¿qué es e? Bueno, cuando hacemos exceso a un número decimal, e puede ser cualquier número como 1, 2, 3, 4, 5 o así sea un número negativo. Por ejemplo, exceso 5 de 4 sería 9. Sin embargo, cuando vamos a interpretar una secuencia en exceso, la cosa cambia. Ahora, exceso vale 2 elevado a la n menos 1, con n siendo la cantidad de bits que tenemos. Por ejemplo, si tenemos 8 bits, sería 2 elevado a la 8 menos 1, que nos da 128,
que es justamente el valor del octavo bit. A partir de eso, podemos recordar que el exceso vale lo mismo que el bit más grande. Si tenemos 8 bits, va a valer 128, si tenemos 7 bits, va a valer 64, etcétera, etcétera. Ahora sí que sabemos cuánto puede valer E, podemos empezar a calcular secuencias en exceso. Para eso, debemos recordar que al interpretar una secuencia debemos restar el exceso. Por lo tanto, contando la cantidad de bits, calculamos ese E. Luego, interpretamos la secuencia en binario sin signo y al número decimal le restamos el exceso, para ahora sí volverlo a interpretar en binario sin signo. Cabe aclarar que esta es solo una de las formas de calcularlo. Existen otros métodos, como restar directamente en binario, pero este me pareció más fácil de entender. Espero que les haya gustado el video y también servido para entender un poco más sobre este idioma computacional. Sin nada más que decir, soy Facundo Kupski y hasta la próxima.